La UE se visualiza como un centro de docencia, investigación y orientación que aporta alternativas para el desarrollo del país. En su compromiso con la libertad y la democracia, crea espacios de diálogo. El análisis de los invitados es independiente al de la universidad. Saludos cordiales con todos y bienvenidos a Entrevistas UES, un espacio de diálogo y reflexión. Soy Xiomara Dávila, analista e investigadora, graduada de Economía de la Universidad Espíritu Santo. El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos recuerda la importancia de reconocer y valorar el papel de las mujeres en todas las esferas de la vida, incluyendo en el campo de la ciencia. Hoy hablaremos sobre cómo las mujeres que están rompiendo barreras y haciendo contribuciones significativas en la ciencia y cómo podemos trabajar juntos para asegurar que tengan igualdad de oportunidades y reconocimiento por su trabajo. Por ello, hemos invitado a la doctora Mónica Gilbert Orús, primera mujer en liderar un equipo de trasplante de corazón en Ecuador. Y para hablar de este tema, me acompaña Marta Samaniego, estudiante de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UES. A continuación, conozcamos más sobre el perfil de nuestra invitada. Mónica Gilbert Orús es cirujana cardiovascular y torácica ecuatoriana. En el 2011 se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, donde fue reconocida en múltiples ocasiones por excelencia académica. Después de completar sus estudios de medicina, la doctora Gilbert se trasladó a los Estados Unidos para continuar su formación profesional en cardiología en instituciones como el Gordon Center for Research in Medical Education y el Hall Children's Hospital. Posteriormente ejerció su profesión en diversos hospitales en Argentina, entre ellos el Hospital Universitario Fundación Favaloro, donde se destacó como jefa de residentes de cirugía cardiovascular. En la actualidad forma parte del equipo de cirugía cardiovascular y torácica en la Clínica Guayaquil. Además, la doctora Gilbert es una destacada conferencista en el tema de trasplantes de corazón y ha sido reconocida internacionalmente por sus aportes a la ciencia médica. Uno de sus más recientes logros fue el premio al mejor trabajo de investigación clínica en el 17º Congreso Nacional de Cardiología en Rosario, Argentina. Doctora, bienvenida, un gusto tenerla aquí. En el marco de esta entrevista, nos gustaría conocer un poco más acerca de su trayectoria y experiencia en el campo de la medicina. Para iniciar, es sabido que proviene de una familia de médicos donde su padre, abuelo, bisabuelo e incluso el tatarabuelo ejercieron esta noble profesión. Por tanto, nos interesa saber si desde temprana edad ya tenía definido su camino profesional o si hubo quizá alguna motivación particular que la llevó a interesarse por la medicina y específicamente por la cirugía cardiovascular. En realidad, sí, la medicina viene en mi familia desde hace muchas generaciones atrás. En mi casa básicamente lo que se hablaba era de medicina. Se respiraba medicina, mi abuelo, también tengo tíos, tengo una tía enfermera. Mis otras tías también trabajaban en la clínica haciendo pues diferentes roles. Mi abuela trabajaba en la clínica, mi mamá también. Entonces se respiraba salud. Todo lo que se hablaba en la mesa, la mayoría era de cuestiones médicas y siempre fuimos como que en ese camino. No quiere decir que todos los de mi familia hicieron eso, pero a mí siempre me gustó esa rama. Después cuando fui más grande, ya en el colegio me fui metiendo en quibio y así, pues y llegué a la universidad y me gradué en la Universidad Católica. Y después decidí hacer cirugía. Siempre supe que de las dos ramas grandes que quería hacer de la medicina era cirugía. Y cirugía cardiovascular porque mi papá es cirujano cardiovascular y fue lo que más vi. Si uno no ve las cosas muchas veces no las conoces, no sabes que esas especialidades existen, no sabes cómo se manejan. Pero la verdad que yo veía eso siempre porque es lo que él hacía. Y bueno, pues me gustó y decidí irme por esa rama de la medicina. Doctora, como profesional de la salud, ha tenido la oportunidad de formarse tanto en Ecuador como en el extranjero. ¿Podría compartir con nosotros cómo ha influido esta experiencia en su carrera? Además, ¿considera que es esencial incluir experiencias a nivel internacional en la formación de niños y jóvenes? La verdad que tener la posibilidad de salir del país es una oportunidad increíble. Es conocer otra cultura, no solamente pues, en la parte educativa, sino también para vivir en otro lado. La gente es muy diferente. Uno aprende a desenvolverse en personas con otras costumbres, trabajar con gente que viene de otros lados, con gente que trabaja diferente. Se aprenden cosas buenas, también se ven cosas malas, hay choques culturales, pero creo que es muy enriquecedor si alguien tiene la oportunidad de salir, pues de ir a estudiar a otro país. Ojalá que cada vez más gente pueda hacerlo. Y también con el afán de regresar, porque por ahí hay mucha gente que se va y no regresa.
pero si se tiene la oportunidad y uno lo puede hacer, sí creo que es algo que vale mucho la pena, sobre todo porque se aprende de cuestiones de cultura, cosas increíbles, la verdad. Doctora, nos gustaría profundizar un poco más en su trayectoria profesional y destacar un logro histórico en el país que sin duda ha marcado su carrera profesional. Usted, a los 34 años, fue la primera mujer en liderar un equipo de trasplante de corazón en Ecuador, los cuales estuvieron durante 10 años en pausa. ¿Podría compartir con nosotros su experiencia liderando este equipo y cuáles fueron los desafíos que tuvo que enfrentar para llegar a este puesto? Este fue un proyecto que se lo armó con mucha gente y por varios años antes de como lanzarlo. La verdad que la clínica siempre tenía como objetivo pues, hacer este programa. En los últimos años se consolidó a partir del 2019, 2020. En la época de COVID pues, fue un programa que se consolidó en estructura. Por muchos años hubo gente que se fue a entrenar a otros lados, iban y venían, hasta que en el 2020 empezamos a hacer todos los temas de papeles, con diferentes profesionales del equipo, con gente que también había estudiado afuera, con gente que también trabajaba aquí, que ya tenía algo de experiencia en el campo de la cirugía cardíaca, hasta que en el 2020 acreditamos en el programa y en el 2021 pudimos hacer la primera cirugía de este tipo. La verdad que fue un logro, algo increíble para nosotros como grupo, porque yo siempre digo que yo soy un poco la cara de esto de aquí, pero atrás mío hay un montón de gente que trabaja para que esto se lleve a cabo. El día de la cirugía, el día anterior, todos los días posteriores y hasta la fecha, porque esto pues ya se hizo una rueda, ya es un programa que sigue andando desde entonces y hay un trabajo enorme pues, de mucha gente. Fue una experiencia increíble, sigue siendo una experiencia increíble porque cada operativo de trasplante es diferente y hay mucho trabajo detrás, hay mucha satisfacción después de los procedimientos, también hay muchas penas durante el proceso o las cosas que pasan después, a veces, pero en global son muchas alegrías y es una cosa de crecimiento profesional increíble para mí y creo que para todo el grupo de trabajo. ¿Cuáles han sido los principales beneficios que este avance ha aportado a la comunidad médica en general y a la sociedad civil? Poder ofrecer esto a los ecuatorianos. En los trasplantes de donantes cadavéricos, como en el caso del corazón, no se pueden ofrecer en otros países porque las leyes de los otros países no permiten a extranjeros recibir estos órganos. Entonces, básicamente, si un ecuatoriano necesitaba un corazón, no lo podía recibir, porque en el país no había ese programa y en otros países las legislaciones no lo permiten, por lo menos en la mayoría de los países, sobre todo pues, de Latinoamérica. Entonces, este avance hace que en la actualidad en el Ecuador pues, se pueda dar esta terapia para estos pacientes, que esa es su única opción de vida. Justamente, entrando a temas un poco más técnicos, nos interesaría conocer más sobre el proceso del trasplante y sus implicaciones médicas. En particular, nos gustaría saber qué factores llevaron a que no se realizaran cirugías de trasplante de corazón en Ecuador durante un periodo de 10 años y cómo se logró superar estas barreras para finalmente llevar a cabo la cirugía exitosa en 2021. Sí, los primeros se realizaron muchos años atrás. Esporádicamente, lo hicieron equipos con experiencia en cirugía cardiovascular, pero como mencioné fueron esporádicos, no habían programas como tales de trasplante. Desde ese entonces acá la ciencia ha avanzado, los equipos han avanzado, la gente se ha entrenado y ya habían 2 programas anteriores al nuestro acreditados, pero no se había hecho ninguna de las cirugías. ¿Por qué en 10 años no se hizo? La realidad es que hay mucho trabajo detrás. Los profesionales tendemos a pensar que el trasplante es solo una cirugía y que, bueno, pues ya está, eso es todo. Y la realidad es que eso es completamente mentira. La cirugía de trasplante es uno de los pasos de todo el proceso de trasplante. Detrás de eso hay toda una evaluación previa para la persona que lo tiene que recibir. El día del trasplante pues tiene que haber un donante y procurar donantes y todo el proceso de donación en el país, algo que recién está creciendo. Ha crecido mucho en estos últimos 2 o 3 años, pero todavía nos falta como sociedad y como grupos médicos pues hacer crecer esta parte. Después viene la cirugía, que requiere de gente entrenada, de grupos que se coordinen, de logística. También hay una cuestión económica importantísima. Los trasplantes dependen básicamente del Estado. Las coberturas son generalmente estatales o derivadas de ellas y es costoso. Y lo posterior, toda la medicina, por lo menos en trasplante cardíaco, estoy segura que en hepático es igual, en renal también, quizás un poco menos, pero los costos de las medicinas son altos. Y
no es como que puede ir el paciente a un dispensario y que le digan no tenemos la medicina. Hay que asegurarse que la medicina siempre esté, porque en caso de no tenerla se va a perder el órgano. Y esa es la razón por la cual yo creo que pues en 10 años no se hizo, por un tema económico y de logística. Requiere mucha logística de muchas personas trabajando al mismo tiempo. ¿Qué áreas considera que se debe trabajar para mejorar y alcanzar un mayor potencial en el ámbito de la salud a nivel nacional? Hay muchos frentes creo que podemos abordar para mejorarlo. Nos falta mucho, como ya dije, sí, el país ha crecido en este tema en los últimos años. Hay que empezar por la sociedad, por educar a la sociedad en el tema. Los trasplantes a veces son un tema que tiene muchos mitos, hay muchas cosas de por medio, como que si uno es donante, por ejemplo, y los bomberos se encuentran en un accidente de tránsito, no te van a salvar porque saben que eres donante, lo cual es completamente falso. Personas que por creencias religiosas no quieren donar sus órganos en el momento de tener el estado que se llama muerte encefálica. Entonces hay mucho que trabajar en la sociedad y después en los profesionales también hacerles entender que esto es un trabajo de grupo, un trabajo en equipo, que se necesita pues mucha gente para lograrlo y llevarlo a cabo y requiere bastante esfuerzo en el día a día. Entonces creo que tenemos que hacer pues educación, campañas de educación a la sociedad, a la parte profesional, a la parte médica, para que entiendan sobre estos temas y pues podamos colaborar y hacer crecer estos proyectos en Ecuador. Según datos de la Organización Nacional de Trasplantes, la tasa de donación de órganos en Ecuador es de 3.1 donantes por millón de habitantes, una tasa baja en comparación con la región que es de 5.4. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación y cuáles son las recomendaciones que da usted para fomentar y aumentar las donaciones de órganos en el país? Primero hay que saber que en el país todos somos donantes por ley. Todos los mayores de 18 años, las personas nacidas en este país y los nacionalizados en este país somos donantes por ley, salvo que cuando saquemos la cédula o la renovemos hayamos dicho que no queremos ser donantes. Lo que hay que, muchas personas son porque van a sacar la cédula y simplemente ni les preguntan y les ponen que sí, a otros les ponen que no. Yo cada vez escucho más historias de personas en el registro civil que le dicen usted quiere ser donante, pero sí sabe lo que es eso, y los asustan más que nada por ignorancia. También hablarlo con la familia, sacar este tabú de la sociedad. Hay muchas campañas que dicen yo soy donante y mi familia lo sabe y es real. Son temas que hay que hablarlos en la casa. El que un paciente esté en terapia intensiva y tenga una causa de muerte encefálica, de muerte cerebral, por decirlo de alguna forma más simple, es una tragedia para la familia, porque generalmente son muertes inesperadas, son accidentes, y es un momento muy triste para la familia en el cual encima uno le tiene que decir que esa persona puede ser un potencial donante. Genera mucho conflicto pues, familiar en las etapas de duelo. Pero si uno ya lo habló con la familia y en algún momento salió este tema y la familia sabía que quería ser un donante, pues todo es mucho más llevadero. Es más fácil y se puede ayudar a un montón de personas. Solamente hablando con la familia y diciéndoles, ¿sabes qué? Sí, cuando yo saqué mi cédula yo sí fui a decir que era donante. Así que si me pasa algo en algún momento, pues ya saben que eso puede ser así. La UNESCO indica que las mujeres representan menos del 30% de los investigadores en todo el mundo y que además enfrentan barreras y desafíos adicionales en sus carreras científicas debido a la discriminación y los estereotipos de género. Como mujer y profesional de la medicina, ¿podría compartir con nosotros cuáles han sido sus principales desafíos y experiencias en este campo y cómo ha logrado superar estas barreras para alcanzar el éxito que ha tenido en su carrera? Sí, los estereotipos existen, siguen existiendo en el 2023. La verdad que lo que hay que hacer es trabajar, estudiar y prepararse. Siempre va a haber alguien que te diga que no puedes, siempre va a haber alguien que te diga que ¿por qué vas a hacer eso? Eso es demasiado difícil. O ¿por qué vas a hacer eso que no quieres tener familia? Que solamente quieres dedicarte a trabajar y estudiar. Como si fuera algo malo. También es parte de los tabús y las cosas de la sociedad. La verdad que lo que hay que hacer es prepararse y no escuchar a la gente que de verdad, o sea, uno le cree, pues, y que de verdad uno le tiene confianza, pero no escuchar los rumores, no escuchar a la gente todo el mundo habla, la gente habla por si uno hace bien y la gente habla por si uno hace mal, la gente siempre va a hablar. La verdad que hay que hacer lo que uno cree que está bien, hay que prepararse, hay que ser honestos, hay que trabajar con honestidad, y de barreras siempre van a haber. O sea, siempre te van a decir que estás segura que puedes hacer. Yo creo que las mujeres podemos hacer casi todo. ¿Ya? No puedo decir todo porque los hombres y mujeres somos diferentes biológicamente, pues, y eso es irreal decirte que somos exactamente iguales. Pero podemos hacer la mayoría de cosas.
es verdad que hay pocas mujeres en estos campos, pero cada vez hay más. En la residencia, en el año que yo estuve, yo era la única mujer. Y ahora hay 3 o 4 mujeres en la residencia y son mayoría. Entonces, creo que esto va a ir evolucionando. Conforme pasan los años, pues va creciendo los gremios de mujeres en estas profesiones. Y no necesariamente quiere decir que uno sea masculina para hacer estas profesiones, al contrario. Yo tengo en mi equipo de trabajo muchas mujeres que trabajan y comparten los días con sus familias, con los niños, con las cosas. No es fácil, pero no es imposible tampoco. ¿Qué le diría usted a una joven que quiere estudiar una carrera STEAM, pero se siente insegura e incluso quizá no cuente con el apoyo de su familia? Que busque modelos a seguir en lo que ella quiere hacer. Cada vez hay alguien más que buscar. Hay una cosa que si uno no lo ve, no sabe que existe, no sabe que lo puede hacer. Buscar, tenemos internet a la mano, poner role models en las carreras que uno quiere. Y seguir a esta gente, imitar a esta gente, averiguar, investigar, no dejarse llevar por lo que alguien le diga que no puede hacer. Considerando su trayectoria profesional, ¿cómo ve el papel de las mujeres en la ciencia y qué medidas considera necesarias para fomentar su liderazgo y contribución en este ámbito en el futuro? Las mujeres en la ciencia, yo creo que bueno, las mujeres han estado siempre en la ciencia, generalmente son mucho menos en proporción que los hombres. Como ya lo dije, creo que las mujeres podemos hacer lo mismo, sobre todo en ciencia, en investigación, que son cosas que no requieren de fuerza ni nada que biológicamente pues no podamos hacer diferentes que los hombres. Hay mucho por hacer, hay mucho por investigar. También hay muchas oportunidades para aprovechar, sobre todo porque cada vez se empodera más a las mujeres. Entonces, en los programas generalmente hay cosas de minorías, por ser mujer, por ser latina, por ser, yo qué sé, menor de tal edad. Son oportunidades que uno puede buscar pues, para entrar en estos grupos de ciencia y ver qué se puede hacer, ver dónde se puede investigar, ver cómo se puede trabajar. Pero hay que buscarlos. Las cosas no van a llegar a estar sentada diciendo yo soy mujer y nadie me va a ayudar. Imposible. Hay que ir a buscarlos. O sea, los sueños y las metas pues se trabajan. Nada llega así por ósmosis. Eso no va a pasar. Doctora Mónica, considerando que su profesión conlleva una gran cantidad de horas diarias, ¿de qué manera logra encontrar ese equilibrio entre lo profesional y su vida personal? ¿Y cuál es la importancia de llegar a este balance? Es un poco difícil, pero hay que acomodarse, hay que aprender. Con el paso del tiempo y de los años, yo he aprendido un poco más. Quizás no tenga tantos años de experiencia en esto y con estas cargas laborales grandes, pero sí uno va evolucionando y va aprendiendo. Al comienzo, pues, yo trabajaba, encima con la pandemia, pues era todos los días, todo el día. Ahora también trabajo bastante en cuanto a carga horaria, pero también tengo ciertos momentos que me los tomo un poco como para mí. No es que no contesto el teléfono y me desaparezco de la faz de la tierra, pero sí intento, pues, si son cosas no importantes, dejarla. Pero es algo que hay que trabajarlo, que cuesta, a mí me ha costado mucho, y todavía lo sigo trabajando porque todavía siento que me falta, pero sí se puede compartir. Depende mucho de las personalidades también. Hay gente que es mucho más fácil compartir. Yo tengo compañeras de trabajo que hasta tal hora es el trabajo, hasta tal hora es mi familia, hasta tal hora esto es lo otro. Y no hay nada que los haga cambiar de opinión. Hay otras personas que somos un poco más, no sé si obsesivas quizás con el trabajo y nos cuesta un poco más combinar las dos cosas, pero siempre se puede. Hay que trabajarlo porque para la salud mental es importantísimo. O sea, uno no puede estar dedicado todo el día a hacer lo mismo, por más que caigamos en eso. Yo confieso, sí, he caído en eso muchas veces y hasta el día de hoy a veces lo sigo haciendo. Pero lo trabajo para tomar los momentos para mí, para tener vida social, para hacer las cosas que me gustan, para intentar descansar un poco y bueno, pues diferentes cosas, pero es algo que hay que trabajarlo y hacer el esfuerzo por llevarlo así. Doctora, tras los desafíos enfrentados y los logros obtenidos, ¿cuál es el siguiente paso que planea dar en su vida profesional? Uy, tenemos un montón de proyectos. En cuanto a este mismo tema, pues es consolidar el programa. Ya tenemos, este es el 3er año consecutivo del programa. Es el primer año, ya cumplimos, tenemos como 1 año y medio desde el 2021. Pero es seguir fortaleciendo un poco pues, la salud cardiovascular. Esos son los proyectos nuestros en cuanto al hospital y del grupo. Mejorar las tecnologías, cambiar, un poco mejorar todo lo que se puede hacer pues, por los pacientes en las áreas en las que nosotros trabajamos. Esos son los proyectos a nivel de ciencia, mejorar las cirugías,
ofrecer más tratamientos para estos pacientes y con el tema de trasplante consolidar el programa. ¿Han evaluado quizá la posibilidad de realizar esa clase de cirugías en neonatos? No porque necesitamos otro equipo paralelo de gente. Nosotros somos un programa de adultos en el cual podemos, pues personas mayores de 18 años, pero en la normativa también se puede personas menores que tengan cierto peso alto. Pero con niños no podemos trabajar, no son los mismos programas todavía. Al momento ese no es un plan porque necesitamos otro equipo paralelo para trabajar con los niños. Entonces no lo tenemos en mente. Ojalá que se pueda hacer pronto y que si no otro grupo lo haga porque se necesita, pero nosotros en este año no tenemos ese proyecto todavía. De acuerdo a datos del INDOT, actualmente solo hay 2 personas en lista de espera única para trasplantes cardíacos. ¿Esta cifra refleja la realidad del Ecuador o es de acuerdo a procesos médicos? No, esa cifra es extremadamente chiquita para lo que de verdad pasa en el país. Tenemos esa cifra porque hasta el día de hoy, por más de que han pasado ya casi, 2 años, vamos a decir, de la acreditación de nuestro programa, más años anteriores de acreditaciones de otros programas, esa lista es muy chica porque existe un subdiagnóstico de la patología, de la enfermedad de base de los pacientes que llegan al trasplante. En muchas ocasiones hay equipos médicos que no saben que el trasplante es una opción real en el país. Entonces le dicen a los pacientes, no, ya con usted no se puede hacer nada, tómese estas pastillas, váyase a su casa y en realidad hay gente que sí puede recibir un trasplante. Entonces no hay las derivaciones para poder sumarlos a la lista. Cada vez hay más, cada vez recibimos más pacientes porque se pasa la voz, se sabe que existe esto, que los resultados son buenos, entonces la gente va, pero la lista es muy chica para lo que de verdad yo creería que debería ser en el país. Sabiendo que aparte hay varios programas de trasplante cardíaco, no solamente la Clínica Guayaquil lo tiene, y esta lista debería ser mayor, pero hay un subdiagnóstico y una falta de derivación a los especialistas que tratan trasplante cardíaco y por eso pues, hay muchos pacientes que no lo reciben y que no están en esa lista donde actualmente hay 2 personas. Con respecto a los resultados del primer trasplante que mencionábamos antes, ¿cómo aumenta la expectativa de vida de los pacientes al tener un nuevo corazón y por lo tanto una nueva oportunidad de vida? Claro, nosotros hemos hecho 15 desde ese entonces, o sea, 15 personas han recibido un trasplante. Y como lo dije al comienzo, el trasplante no es solamente la cirugía, no es como que el día de la cirugía ya. Quizás eso es lo más emocionante porque es lo que todo el mundo ve en las series y la gente ve las ambulancias y todas las cosas y los helicópteros que van y vienen, las heladeritas, las hieleras con los órganos que van con los médicos. Pero en realidad después hay un proceso súper importante que depende tanto del paciente como de los equipos médicos y de enfermeros que cuidan a estos pacientes. Generalmente los postoperatorios son llevaderos, pero más allá es el seguimiento a largo plazo. Hay que tener mucho apoyo familiar. Nosotros hay algunos pacientes que ni siquiera los hemos puesto en lista de espera porque no tienen apoyo familiar, no tienen nadie que después los vaya a cuidar, nadie que después nos vaya a llamar a decir que el paciente no tiene la medicina, que se le acabó la medicina o que la dejó de tomar porque no quería tomársela. Entonces, la expectativa de la vida es buena. Estos pacientes tienen que tener muchos cuidados con ciertas cosas porque sus defensas, por decirlo de alguna forma fácil, se ponen muy bajas para que no rechacen su órgano y pueden tener infecciones en los primeros años. Pero pueden tener una vida sin cansarse. Hay que recordar que estos pacientes llegaron a esto porque no podían caminar, muchas veces el cansancio, porque su corazón no los dejaba ni pararse de la cama. Entonces, si después alguien que no se podía parar de la cama puede regresar a su trabajo, a vender cosas en una tienda, a ir al colegio, a trabajar en una organización de eventos como tenemos uno, eso pues es increíble. Por más de que tengan que tomar mucha medicación para cuidar su nuevo órgano también y tener muchísimos cuidados en cuanto a las infecciones, pero la calidad de vida pues es mucho mejor de lo que tenían antes, siempre sabiendo que tiene pues sus ciertos riesgos y cosas que pueden pasar. Gracias, doctora. ¿Nos podría comentar quizás alguna experiencia que usted haya tenido en estas cirugías o en esas situaciones que usted haya tenido que afrontar para poder conseguir un corazón de algún paciente? ¿Alguna experiencia que sea remarcable para usted? Uy, tenemos un montón. La realidad es que la organización de estos operativos, que así se llaman, cuando uno recibes una llamada y te dicen que hay un donante para el receptor nuestro, se llaman operativos de trasplante.
Y la verdad que es una mezcla entre temor, adrenalina, angustia, emoción, felicidad, de todo, porque hay que pensar que corremos contra el tiempo. Entonces, a mí me encanta armar logística, me encanta organizar los equipos, me encanta hacer eso ahí siempre, pero es como que uno está contra el tiempo. Entonces, de las experiencias más grandes y agradecimientos así, por ejemplo, la gente nunca sabe, aparte de los equipos médicos, nosotros pedimos ayuda a la ATM para que nos mueva los carros, porque como tenemos solamente 4 horas para ir y regresar y operar, hacer las 2 cirugías, necesitamos movernos rápido. Y ya se imaginarán el tráfico de Guayaquil a las 12 del día. Por más que estés en una ambulancia, nadie se va a mover hacia los costados para que pases. Entonces trabajamos con la ATM para que nos abra el paso en las horas pico de tráfico, con las Fuerzas Armadas, cuando hubo el paro nacional, que no podíamos cruzar las carreteras, las Fuerzas Armadas nos apoyó y iban adelante en motos, adelante y atrás de la ambulancia, moviendo a todo el mundo y dejándonos pasar en la mitad de un paro. Sí, los aviones de las Fuerzas Armadas, o sea, hay mucha gente detrás y la verdad que eso yo lo destaco porque a ellos nunca se los ve, nadie sabe nada, que esto es parte de los operativos. La gente de la policía, que también nos acompaña cuando vamos a lugares relativamente peligrosos y nos cuida afuera en las ambulancias. Entonces, creo que experiencias pues tenemos con ellos un montón. Como mencionábamos antes, existe un gran porcentaje de no donantes en el Ecuador. Desde las clínicas y hospitales, ¿qué se está haciendo para cambiar estas cifras? ¿Cuál sería esa campaña de socialización ideal para la comunidad? Yo diría que eso hay que empezarlo con la gente más joven, empezarlo en los colegios, en las escuelas primarias, en las secundarias también, contándole a la gente de qué se trata esto, a los niños, a los jóvenes, que vean, por ejemplo, testimonios de pacientes de 20 años, pacientes de 19 años, que les cuenten que ellos son receptores de un trasplante, que eso es lo que más sensibiliza a la gente. Porque yo les puedo contar horas de lo que es un trasplante y conversar de eso, pero probablemente a la mayoría de la gente ni le interese. Pero si tú escuchas hablar a alguien que no se podía parar de su cama para ir al baño porque se ahogaba, y después lo escuchas decirle, ¿sabes qué? Sí, regresé a trabajar, ahora estoy con mi familia y me puedo ir de viaje. Eso te hace pensar por qué el día que yo me muera, ¿qué voy a hacer con mis órganos? Los órganos no se van al cielo, los órganos se quedan en la tierra y deberían de ayudar a muchas personas como pueden hacerse. Creo que ahí es donde deberían estar las campañas, en los colegios y en la sociedad, después impartirlas a la sociedad. Doctora, usted anteriormente nos conversó que los trasplantes a nivel nacional son costeados por el Estado. Comparados a otros países, ¿qué tan altos son estos valores en el Ecuador? El costo, si lo comparamos con países como Estados Unidos, es muchísimo más económico. Sigue siendo una intervención costosa. Quizás la cirugía no es lo más costoso, pero son los insumos y las medicinas que estos pacientes necesitan antes y después. Y por ahí algún paciente que necesite, por ejemplo, una máquina para estar vivo antes de que, mientras le llega el órgano, eso también es costoso. Diría que impagable de un bolsillo propio, por eso el Estado interviene. Si el paciente tiene un seguro particular también, o sea, alguien lo tiene que cubrir, pero sí es bastante costoso en cuanto a temas y en comparación con la región, creo que es lo mismo. Con Estados Unidos sí es mucho menos, como todo, pero sí es una intervención cara. Durante toda esta entrevista hemos conocido su faceta profesional, pero también queremos conocer su faceta personal. ¿Cuál es la otra cara de Mónica Gilbert cuando no está en los quirófanos? Toda mi vida bailé, hice cosas relacionadas al arte. Ya, pues ahora por un poco la edad y la profesión hay cosas y ciertas partes de baile que no puedo hacer. Yo bailaba jazz, bailaba ballet, pero hace unos años estoy bailando flamenco, como para hacer algo en la misma línea que vaya acorde quizás a la edad. Y después, bueno, pues la parte de los grupos de amigos, que son importantísimos, creo que en la vida de todas las personas, y un soporte moral increíble, y bueno, mi familia siempre. Pero como hobby, sí, el baile. Siempre me gustó todo lo que tiene que ver con arte. También hice acrobacias en tela una época de mi vida, pero ya por las manos no puedo porque me duelen si me colgaba de las telas, pero esa es la otra parte de mi vida. Doctora Gilbert, tomando en cuenta su trayectoria y su servicio al área científica y de salud, ¿qué consejo le daría a las mujeres que buscan desarrollar una carrera exitosa en este ámbito? Que no le tengan miedo a nada,
que quizás las cosas que más miedos nos dan es la que después mayor satisfacción nos va a dar. Que tampoco escuchen, creo que ya se los dije hace un rato, que tampoco escuchen a todo el mundo. Hay mucha gente que quiere ayudar, pero hay otra gente que no quiere ayudar y que lo único que hace es pinchar todos los globos, bajar todos los proyectos y te dicen no vas a poder. A mí muchas veces me pasó, claro, porque tú no lo digas así porque la gente va a pensar que es un capricho tuyo, habla de otra manera porque la gente va a pensar que eso es porque tú eres familiar de Pepito, hija de fulanito. Pero en realidad esos son comentarios poco productivos. Hay que escuchar a la gente y rodearse de gente que tenga los mismos proyectos que uno, que tenga los mismos ideales y los mismos valores. Buscarse gente, yo tengo un equipo increíble de personas, no los puedo ni escribir, de gente que quiere hacer lo mismo, que vaya al mismo fin, o sea, de personas que le dices que vamos a armar esto, tenemos este proyecto, queremos hacer esto y la gente te diga, sí, sabes que vamos. O te diga, no me parece, nos vamos a demorar un poco más, pero dale, yo te apoyo. O sea, rodearse de gente que valga la pena y no escuchar los comentarios de la gente que a veces no tienen nada que decir y simplemente dicen cosas negativas, que por ser mujer pasa muchas veces. Y rodearse, si puedes, de mujeres que tengan los mismos ideales y que por ahí compartes a veces las mismas problemáticas sociales, también está súper bueno, porque eso te empodera, te hace ser como un grupo más fuerte de gente. Sí, también he escuchado la importancia de tener un modelo a seguir o quizás un mentor que te guíe y te pueda aconsejar. Sí, yo tuve la suerte de, bueno, pues aparte de mi familia, de tener en mi carrera un par de mentores increíbles, de gente que apostaron en mí cuando había otros que, no, esa flaquita que está ahí, ¿qué va a hacer? Se va a quedar para aquí, se va a desmayar, no va a poder por ser muy joven, por ser muy flaca, por ser de otro lado, por ser la única mujer. Todas esas cosas me dijeron en algún momento. Pero también tuve un par que me dijeron, ¿estás aquí? Bueno, vamos a trabajar. Y dale, ¿y por qué tú no quieres ir al Congreso? Vas tú y vas a hablar. ¿Y por qué tú no quieres hacerte el trabajo? Lo vas a hacer tú. Para exponerte a ese mundo y darte cuenta que de verdad puedes. Entonces, si tienes la suerte de tener algún mentor o alguna mentora que te ayude pues, a crecer, yo sí lo tuve y creo que todavía lo sigo teniendo, de gente que de verdad fue increíble y que me impulsó y te da un poco de más de seguridad, porque uno solo no va a ir a pararse ahí a hablar y decir, hola, yo estoy aquí porque, o sea, si hay gente que se llaman como los sponsors, alguien que te sponsoree para estas cosas y te metan en los medios de los gremios que uno quiere trabajar, pues eso ayuda un montón. Nos gustaría que nos aclare cuál es el rol que tiene la mujer en el área de la salud en la sociedad ecuatoriana y cómo cree que evolucionará su papel en los próximos años. La mujer tiene un rol importantísimo, igual que los hombres. A veces, como digo, nos enfocamos en que la mujer, los hombres también. Somos los dos y todos tenemos que hacer igual. Las mujeres tienen que trabajar por sus ideales, tienen que apoyar en la salud, dejar los estereotipos a un lado. O sea, simplemente si uno quiere montar un programa de salud, la salud está creciendo y tiene que mejorar. Ecuador no puede seguir siendo la última cola de Sudamérica en tratamientos, en trabajos con los pacientes, en reportes, en investigación, no tenemos casi nada, en ciencias. Hay que estar, hay que promoverlos, hay que promover a la gente, hay que impulsar a las mujeres, sobre todo que todavía se sienten que están un poco como rezagadas de las cosas, buscarles grupos, armar sponsors, buscar programas de mentorship para hacerlo. Y creo que cada vez hay más mujeres en esos campos, en el mundo y en Ecuador. Yo cada vez veo más cirujanas de todas las especialidades. Son mis amigas y cada vez hay más personas que trabajan en esto. O sea, conmigo trabajan algunas y siempre hay más. Creo que también las que estudian medicina ahora, las mujeres que estudian medicina ahora, al ver personas como nosotras que están en el medio, como mi grupo de gente, y quizás como yo también, van a decir, bueno, yo decía, ella pudo, ¿yo por qué no voy a poder? Si Mónica está ahí trabajando, operando tal cosa, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Si Diana, Luciana, Eliana, que son todas las que trabajan conmigo, pues están ahí, ¿por qué ellas no pueden? Sí, entonces creo que si uno ve gente, uno se empodera más pues, y se inspira quizás en otras personas y lo van a poder hacer después. Doctora Gilbert, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación y por el tiempo. Y Marta, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Gilbert, muchas gracias, Xiomara, por invitarme a este espacio. Sin duda ha sido una conversación muy enriquecedora sobre los avances de la medicina desde un punto de vista femenino. Estoy segura de que nuestra audiencia también valorará mucho estos aprendizajes. Xiomara, ¿cuáles son tus conclusiones?
La entrevista con la doctora Gilbert nos ha dejado una gran impresión y nos ha demostrado su pasión por la ciencia y la medicina. Su trayectoria y su experiencia son un ejemplo para las mujeres interesadas en seguir carreras STEAM. A pesar de los desafíos y barreras que enfrentan las mujeres en estos campos, la doctora Gilbert ha demostrado que la perseverancia y la dedicación son la clave para lograr grandes cambios. Pese a que todavía hay mucho por hacer para fomentar así la participación de mujeres en la ciencia, la doctora Gilbert es un ejemplo inspirador para las jóvenes que buscan seguir sus pasos para hacer la diferencia en nuestro país. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa aquí en Entrevistas UVES. Los esperamos.